Hola Victoria, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Se escucha bien? Sí, súper. ¿Yo cómo me escucho? Perfecto. Qué bueno. A ver, ahí está, pantalla Eh, completa. ya, mira, una cosa, estoy muy resfriada. Ahora mismo estoy bien, pero viene y va, así que quizás me tenga que sonar la interrogación, pero igual me tomo un remedio y debería andar bien, Ya, pero por si acaso. tranquila, ni un problema. Ojalá te mejores pronto. Sí, es que esta época es así. Sí, pues empiezan Sí, a pegar los resfriados. sí. Oye, ¿cómo? Ya, porque es de todo civil tu interrogación. Sí, es para O sea, ya sentirme de... incómodo. Me queda poco, por una parte, y por otro, porque también si llego muy preparado para la interrogación, quizá eso no vaya a ser tan de acuerdo a la realidad del grado, en donde probablemente vayan a hacer preguntas que lo pillen a uno por sorpresa. Entonces, acomodarse a estar incómodo, por eso prefiero ya de aquí en adelante todo civil, todo procesal, estar así. Ya, perfecto. ¿Y cuándo va a dar el grado? ¿Tienes fecha ya? En exactamente un mes, o sea, a partir de mañana un mes, el 28 de julio. Perfecto. No te queda nada. Qué Nada. rico. Sí, no, nada, Qué nada, rico. Ya nada, va nada. a salir esto. Sí, ponerle fin, punto final a esto, así que... Sí, al fin. Qué bueno, me alegro. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el ánimo? Porque eso es como yo creo lo más difícil de la recta final. Mm, El nervio. Mira, quizás no me crean, no sé si me siento, no, no tengo mucho nervio, quizás la sensación que a todo el mundo le debe pasar de me falta tiempo, me faltan cosas que estudiar, o un poco Claro, de desconfianza en la solidez de los conocimientos que tan afianzados están. Pero es parte claro. de, al final, si uno atiende al volumen de cantidad de materia que es imposible tener la precisión o la literalidad exacta de cada palabra, punto y coma. Es verdad, es verdad. Ya, pero qué bueno. Sí, o sea, es que no hay nada que sea normal. O sea, todos tienen su forma distinta de enfrentarlo. Aparte también, eso te iba a decir, como uno pasa por alto y bajo igual en Mm. la recta final. Como que a veces que uno está bien, después no tanto, ya sé, Sí, te entiendo. pero no te queda nada. Ya, vamos a partir entonces, ¿se tinca? Sí, Ya, vamos. Ya. Quiero que elijas un principio del derecho civil, me expliques en qué consiste y me des ejemplos de su aplicación a lo largo del Código Civil. te voy a hacer mención de un principio que es aquel que se encuentra más vinculado a mi cédula. Mi cédula es la probidad de la función administrativa, el principio de probidad. Así que Perfecto. naturalmente voy a hablar ahora del principio de la buena fe. Muy bien. ¿En qué consiste la buena fe? La buena fe, buena parte de la doctrina distingue entre lo que sería la buena fe objetiva por una parte y por otro lado lo que sería la buena fe subjetiva. A continuación me voy a abocar primeramente a lo que es la buena fe objetiva, cómo se entiende esta. Está bien, pero Esta, antes de eso, ya, ¿conoces un concepto general de buena fe? sí, como aquel principio de general del derecho según el cual las partes o las personas tienen que comportarse de manera correcta y leal, o bien estimando que su obrar es conforme al ordenamiento jurídico o que se hallan bien en una situación jurídica regular. Excelente. Bien, vamos ahora a la buena fe objetiva y la buena fe subjetiva. Y vamos a Sí, comenzar por la objetiva, me parece. sí, la buena fe objetiva encuentra su nítida consagración en el artículo 1546 del Código Civil, el cual reza: los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresan, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza o la obligación, de la ley o de la costumbre. Cuando nos referimos a la buena fe objetiva es cuando se hace alusión a actuar de buena fe en contraste a la buena fe subjetiva, que sería el estar de buena fe. ¿Cuál es la importancia que tiene el principio de buena fe objetiva? De alguna manera, la función cardinal que este cumple es de alguna funcionar de amortiguación a efectos de la autonomía de la voluntad contractual, en el sentido de que permite al juez construir ciertos deberes de conducta que debiesen haberse estimado por las partes o haberlos tenido en consideración como máxima del comportamiento de ella a la hora de orar. De manera que permite
restringir, ampliar o precisar el tenor literal de un acto jurídico de manera de hacerlo más laxo, más atendiendo a las circunstancias de las personas. Por decir algo, podría continuar. No, está bien, súper, muy bien. ¿Y qué aplicaciones concretas de la buena fe objetiva conoces tú aparte del 1546? Sí, hay que señalar que este principio es un principio inspirador que se proyecta a lo largo de todo el íter contractual, por una parte, inclusive en las tratativas preliminares, como por ejemplo, expresándose en la obligación de hablar de manera clara, de representar las cosas de un modo que sea conforme a la realidad, de manera tal que uno no lleve a inducir al otro a una representación equivocada de la realidad, como sería el caso, por ejemplo, de señalar de que uno se encuentra en la situación de poder celebrar un contrato válido, de que uno es alguien solvente, que no se encuentra afecto, por ejemplo, a alguna incapacidad. Asimismo, se proyecta en lo que es la celebración del contrato mismo, como por ejemplo en el hecho de que las partes existe una obligación que atañe a ambas en cuanto a redactar de manera precisa las cláusulas. Aquí hay que recordar el precepto del artículo 1566, inciso final del Código Civil, según el cual las cláusulas ambiguas se van a interpretar en contra del redactor. Por otra parte, en los contratos conmutativos tiene que haber cierta equivalencia mínima de las utilidades y finalmente podría señalarse en cuanto a la celebración del contrato el no incorporar cláusula abusiva. Ahora, en la ejecución misma del contrato se manifiesta de diversas maneras, por ejemplo, en no realizar actividades paralelas que sean perjudiciales a la finalidad práctica que se tuvo por ambas partes a la hora de celebrar el contrato. También puede ser el desestimar pretensiones de resolución del contrato por incumplimientos que sean de poca monta. Aquí también se proyecta el principio de la buena fe en otro tipo de doctrinas, tal como la doctrina de los actos propios, la del abuso del derecho, en fin. Finalmente, en cuanto a la terminación del contrato, por ejemplo, no hacer abuso de la facultad de terminación unilateral del... Ahí sí. No hacer abuso de la facultad de terminación unilateral del contrato, por ejemplo, en los contratos de tracto sucesivo, en donde muchas veces una de las partes termina realizando una inversión a efectos de poder celebrar este contrato continuo en el tiempo. Por lo tanto, sería de hecho ceñido en un presupuesto probablemente de abuso del derecho. Y finalmente, para ir concluyendo en lo que sería la etapa postcontractual, se manifestaría, por ejemplo, en el secreto profesional que, por ejemplo, a nosotros como abogados nos sigue rigiendo, a médicos, psicólogos, la posibilidad de a alguien a quien se le arrendó de que ponga un letrero afuera de el que fue en su momento su local arrendado para que las otras personas, los antiguos clientes, los clientes sepan a dónde se desplazó, por señalar alguno. Muy bien, súper, súper bien. Quiero que hablemos ahora específicamente de esto que mencionas tú de la teoría de los actos propios. ¿Qué manifestaciones concretas de esta teoría podemos ver que existen en nuestro Código Civil? En nuestro Código Civil. Quizás no voy a precisar inmediatamente con un supuesto exacto del Código Civil, pero un claro ejemplo de esto sería en el evento de que hubiera un incumplimiento incontractual, naciendo este derecho de opción por parte del acreedor, y él, supongamos de que de manera extrajudicial le señala al deudor de que un determinado remedio va a satisfacer o compensar su pretensión o su crédito que fue de alguna manera mermado por el incumplimiento, y en consecuencia el deudor emprende una serie de conductas orientadas o bajo el supuesto de la preferencia de un remedio por parte del acreedor, y sin embargo, supongamos, de súbito demanda la resolución del contrato al acreedor. O sea, inmediatamente aquello quedaría teñido o temperado por un supuesto de doctrina de los actos propios, iría en contra de una conducta anteriormente exhibida que genera una expectativa legítima en el deudor. Bien. Otra manifestación, por ejemplo, es en la nulidad, en esta regla de que no puede alegar la nulidad quien haya debido... ¿Te suena? Sí, aquel que sabía o debía conocer del vicio que invalidaba el acto, no puede ahora él pretender alegar la nulidad del acto, o también, de hecho, se relaciona con
el hecho de que quien da o entrega algo en razón de un objeto o causa lícita no va a tener derecho a repetir en contra de tal persona. Bien, bien, muy bien, súper. Y ahora vamos con la buena fe subjetiva. ¿En qué consiste? Sí, esta consiste en la convicción interna de carácter psicológico de estar uno en una situación jurídica regular o bien de estar actuando uno en conformidad al derecho. Muy bien. ¿Y a partir de qué norma se extrae la buena fe subjetiva? Se vertebra esencialmente a partir de la norma del artículo 706 del Código Civil que regula en materia posesoria lo que sería la buena fe, de hecho. Muy bien, muy bien. ¿Y qué dice ese artículo? Sí, que la buena fe consiste en la convicción de haberse adquirido el dominio por medios legítimos, exento de fraude y de todo otro vicio, y en el caso de que haya un título traslaticio de dominio, supone la persuasión de haberse adquirido el dominio por parte de quien tenía la facultad de enajenar la cosa. Muy bien, súper. ¿Y qué otras manifestaciones de la buena fe subjetiva en el Código Civil? Otras manifestaciones de la buena fe subjetiva las encontramos, por ejemplo, a propósito de las prestaciones mutuas que tienen lugar en la reivindicación, la nulidad o la resolución, en donde el poseedor de mala fe, por ejemplo, en el caso de la reivindicatoria, se va a ver obligado a muchas más cosas en relación al poseedor de buena fe. Por lo pronto va a tener que responder de todos los deterioros, no va a tener derecho a retener los frutos que hubiere percibido, por ejemplo, en el caso de el poseedor de buena fe, hasta el momento de la notificación de la demanda, se va a entender que va a poder retener los frutos que hubiere percibido. También se expresa en, por ejemplo, el artículo 51 de la nueva ley de matrimonio civil, es decir, a propósito del matrimonio putativo, respecto del cónyuge que de buena fe y con justa causa de error contrajo el matrimonio, se va a entender que el matrimonio produce todos sus efectos, por citar algunos ejemplos. Súper, excelente, súper bien. Bien, ya, sigamos. A propósito de la buena fe posesoria, cuéntame qué es la posesión. Sí, la posesión se encuentra definida, la posesión material, en el artículo 700 del Código Civil, el cual versa así: consiste la posesión en la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño o dueño, sea que el dueño, el que se dé por tal, tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. Muy bien, súper. Y esta última parte que me señalas, que me contaste de la definición, ¿cómo se llama eso? De ánimo señor o dueño, sea que él se dé por tal o por otra persona que lo tenga en lugar... Ah, mera tenencia. ¿Qué situación? Ya, es la mera tenencia, Sí. ¿cierto? ¿Y qué es la mera tenencia? El artículo 714, a partir del cual podemos extraer lo que es la mera tenencia, es la detentación física de una cosa reconociendo dominio ajeno. Muy bien. ¿Y qué más caracteriza a la mera tenencia? El carácter endeble de la misma, es decir, que ésta no muta ni en posesión ni tampoco muta en dominio, tiene un efecto erga omnes, es decir, se es mero tenedor respecto a todas las personas. Bien, bien. ¿Y qué ejemplos de títulos de mera tenencia conoces tú? El contrato de comodato, el contrato de arrendamiento, en general, todos los contratos que no sean títulos traslaticios de dominio van a dejar en calidad de mero tenedor a la persona. Muy bien. ¿Y qué es un título traslaticio de dominio? El artículo 702, si mal no recuerdo, señala que son aquellos que efectivamente sirven para transferirlo. En una definición algo más atrevida podríamos decir que es aquel acto jurídico bilateral en virtud de la cual una de las partes se encuentra en la obligación de dar una cosa a otra, es decir, de transferir el dominio o de constituir un derecho real, por ejemplo, el usufructo en favor de otra. Exacto, súper, súper bien. ¿Y me puedes dar ahora ejemplos de títulos traslaticios de dominio? Por ejemplo, la compraventa, la permuta, la dación en pago, el aporte a una sociedad, la transacción cuando se refiere a objetos fuera de litigios, por ejemplo, por mencionar algunos. Bien.
La dación en pago, ¿es un título traslaticio de dominio? ¿Esto es pacífico? Acerca de si es un título traslaticio de dominio. O sea, hay quienes señalan que la dación en pago realmente sería un pago, es decir, una modalidad de pago. En este sentido, sería una convención extintiva de obligaciones más que revestir una naturaleza jurídica de antecedente que sirva para que posteriormente tenga lugar la tradición, que sería el pago. Bien, entonces esto se discute, ¿cierto? Es importante mencionarlo, ¿ya? Ya, bien. Vamos a volver un poquito atrás. ¿Cuáles serían entonces los elementos de la posesión? Los elementos, tal y como se pueden deducir de la definición señalada, consisten en el corpus y en el ánimo. Muy bien. ¿Cuáles de estos elementos siempre tiene que estar? El ánimo, animus, Sí. este es ¿Por esencial. qué? Sí, el primero habría que señalar que es prioritario para que principie la posesión de que exista el corpus. Eso es imperioso. Solamente en virtud de la existencia del corpus es que en última va a poder o van a ser este ánimo que se va a justificar en un título de dominio, en última. ¿Y por qué es imperioso el ánimo? Puesto que el ánimo consiste en esta intención de actuar como dueño y de pretenderse dueño respecto a la totalidad de las personas existentes. Y esto se traduce o se justifica por una parte, como señalaba en el título de dominio, pero por otra conlleva en sí la posibilidad, o sea, el hecho de actuar como dueño, es decir, de realizar actos que serían propios de alguien que tiene en propiedad la cosa, no siendo necesario el corpus que se tenga, aunque más bien no es necesario de que se tenga personalmente el corpus, puesto que se puede tener, otra persona lo puede tener a nombre de uno, que será el mero tenedor. Bien, bien, muy bien. Este es un caso, el de la mera tenencia es un caso en que no coincide el corpus con el ánimo, ¿cierto? ¿Y qué otros casos de pérdida de corpus, pero no pérdida de posesión, contempla el Código Civil? Sí, la ignorancia accidental y temporal de una cosa, siempre que se Bien, encuentre bajo el poder de uno, ese supuesto y encontramos ya había señalado, cuando se entrega la cosa a otra persona en razón o en virtud de un título de mera tenencia, en ese caso de alguna manera se pierde el corpus, aunque fundamentalmente no, y de todas maneras se va a tener el ánimo y la posesión de la cosa. bien, súper. ¿Y conoce algún caso de pérdida? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Ah, ya, que te quedaste un poco pegado. ¿Conoce algún caso de pérdida de ánimos, pero no de corpus? Por ejemplo, en el constituto posesorio puede ocurrir Muy aquello. bien. ¿Qué es el concepto? Aquel que tiene en propiedad una cosa, confiere el título de enajenación o confiere la propiedad a otro, reteniendo él o haciendo o manteniendo él la tenencia física material de la cosa, pero ya no en la calidad de dueño, sino en calidad de mero tenedor. Bien, bien, súper, súper bien. Bien. Vamos a volver a la definición que me diste de posesión. Tú me hablaste de lo que dice el primer inciso del artículo 700, ¿cierto? Pero ¿qué dice el segundo inciso? El inciso segundo señala de que el poseedor se reputa dueño mientras otra persona no justifica serlo. Bien, ¿y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? ¿Una presunción simplemente legal? La presunción de dominio, ¿cierto? Claro, Y es simplemente legal. ¿Qué significa que sea simplemente legal? admite prueba en contrario. Permite prueba en contrario. Muy bien, bien. ¿Y en qué se fundamenta esta presunción de dominio?
o sea, se va a fundamentar en que la persona que tiene la posesión de la cosa la tiene en razón o en virtud de un título de dominio. Es decir, por ejemplo, que hubiere celebrado una compraventa y en virtud del título de compraventa es que él justifica su calidad de poseedor. Ahora bien, dependiendo de si el tradente era verdadero dueño de la cosa, va a ser verdaderamente propietario. Pero, en cambio, si no era verdadero dueño, según el artículo 682, nadie puede transferir más derechos de los que tiene, de modo tal de que él va a quedar en posesión de la cosa, mas no en calidad de dueño, sí va a poder adquirirla por prescripción. Bien, muy bien. ¿Y por qué el legislador habrá establecido esto, de que el poseedor es reputado dueño? ¿Qué quiere proteger? De manera indirecta lo que busca proteger es el dominio, no de manera, no de manera directa. De hecho, ocurre de que es tan difícil la prueba del dominio de que resulta imperioso el establecer una situación fáctica protegida por el derecho que Bien, funcione como categoría intermedia, por así decirlo, y es mucho más fácil tutelarla a través, por ejemplo, en el caso inmueble, acciones posesorias y muy prioritariamente a través de la acción publiciana. muy bien. Entonces busca proteger el dominio, por un lado, Uh-huh. y también se refiere a un interés de seguridad jurídica, ¿o no? De seguridad jurídica, puesto que de alguna manera se privilegia la apariencia jurídica de manera tal de que aquello favorece el libre tráfico de bienes y servicios, puesto que a efectos de las terceras personas que no pueden tener conocimiento preciso y exacto acerca de la realidad jurídica última en virtud de la cual alguien detenta una cosa, se protege esta apariencia a efectos de poder nadar o movilizarse a través de la vía del derecho. Exacto, súper, súper bien. Cuéntame qué es la prescripción. La prescripción se encuentra en el artículo 2492 y es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas y de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido las acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y cumpliendo los demás requisitos legales. Excelente, súper bien. Entonces, de la definición que tú me das, infiero que hay dos tipos de prescripción. ¿Es así? Exactamente. Bueno, Se encuentra la prescripción adquisitiva, que se le conoce como usucapión, y por otra parte la prescripción extintiva o liberatoria. muy bien, muy bien. ¿Y dónde se regula la prescripción? Ya me dijiste el artículo, pero ¿en qué sector? Sí, tiene su regulación en el segmento final del Código Civil. De hecho, uno diría que es la última institución disciplinada a lo largo de todo este entramado normativo coherente o orgánico que es el Código Civil. Y aquello obedece a la función finalmente que cumple la prescripción, en orden a dotar de seguridad y de certeza jurídica. Bien, ya. Ese es uno de los fundamentos de la prescripción. ¿Qué otro fundamento tiene? O sea, la paz social, puesto que es imperioso de que el paso del tiempo, cumplido ciertos requisitos naturalmente, consolide ciertas realidades socialmente reconocidas, como por ejemplo sea la posesión que una persona tiene respecto a una cosa, a efectos de poder delimitar de manera clara qué derechos tiene quién, puesto que en la medida en que los derechos se encuentran claramente definidos, la fisionomía de quién es el titular, aquello disminuye las probabilidades de que haya autotutela o de que haya confusión acerca de la titularidad de los derechos, de manera que opera como una institución que vela por la certeza jurídica, la seguridad jurídica y también la paz social, naturalmente. Exacto. Súper, súper bien. Bien, ya. Y se regula al final del código. ¿Y la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva se regulan conjuntamente o de forma separada? Uno diría que de ambas maneras hay ciertas reglas que son comunes a ambas y sin perjuicio de aquello tienen un tratamiento normativo que es distinto, obviamente. Acerca Bien. de las reglas comunes. Tenemos acá. Ah, ya, Tenemos ya, acá. ya. Sí. Vamos a ir ahora sí. ¿Cuáles son? Quiero que las enunciemos y después vamos a entrar en cada una. Sí, primero
la prescripción corre a favor y en contra de todas las personas que tienen la libre administración de sus bienes. Existe la necesidad de alegar la prescripción y finalmente no es posible renunciar de manera anticipada a ella. Muy bien. Vamos con que la prescripción tenga que ser alegada. Primero, ¿en qué se fundamenta esto? ¿Por qué tiene que ser alegado? Se fundamenta en, uno diría, el artículo 12 del Código Civil, en virtud de la cual se establece la posibilidad de renunciar a los derechos siempre y cuando miren el interés individual de uno, de manera tal que opera en el momento mismo en que se verifica el cumplimiento del plazo, pero se impone la necesidad de alegarla al compás de que aquello constituye la oportunidad que tiene aquel a quien beneficia de poder renunciar a la prescripción. Bien, súper bien. Y además de alegarla en un juicio, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer además de alegarla? Tiene que alegar y tiene que... No haber renunciado a ella. No, claro, pero supongamos que eso se cumple, los requisitos se cumplen. Uno tiene que alegar en un juicio, sí. Y esa es la primera fase. Y en las siguientes fases del juicio, ¿qué voy a tener que hacer yo? Voy a tener que probar los hechos que la constituyen finalmente. Eso, muy importante. ¿Ya? Esto, hay una relación bien relevante entre alegar y probar. ¿Ya? Perfecto. Ya. Bien. Y ahora, ¿de qué forma se alega? ¿Como acción o como excepción? En el caso de la prescripción extintiva, de ordinario, esta se va a alegar a través de excepción. En el caso de la prescripción adquisitiva, naturalmente que esta siempre en última se ha dicho por parte de alguna doctrina que ha tenido bastante sustento, de que esta siempre requiere de que sea formulada como acción, es decir, por vía reconvencional, puesto que de alguna manera, por medio de la alegación que se hace de la prescripción, se está introduciendo una pretensión nueva en el proceso que en el evento de ser declarada o reconocida por el juez en la sentencia va a producir un efecto no solo relativo respecto a las partes del juicio, sino respecto a la colectividad en su conjunto. ¿En qué sentido esto último? Puesto que va a quedar completamente establecida la propiedad de esa persona y la propiedad en tanto el derecho real por excelencia o por antonomasia es respecto a no determinada persona. O sea, es el derecho real es aquel que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona, de manera tal que se explica por lo que vengo diciendo. Bien, súper bien. Ya. Bien, vamos ahora a la prescripción adquisitiva. ¿Cuáles son sus requisitos? Primero, se requiere que sea una cosa susceptible de posesión. Enseguida, que se verifique la posesión por el plazo que establece la ley y que no se haya, naturalmente, interrumpido la misma. Bien, muy bien. ¿Qué cosas no son susceptibles de prescripción? Ciertos derechos reales, como por ejemplo las servidumbres discontinuas y las continuas inaparentes, tampoco son susceptibles de posesión los derechos personales. Ya, bien. ¿Y qué tipo de bienes, por ejemplo? O sea, son susceptibles de adquirirse por prescripción toda clase de bienes o derechos reales, salvo aquellos que se encuentran expresamente exceptuados, y en el caso de los bienes corporales, muebles, inmuebles, de manera indistinta. Ya, pero por ejemplo, la plaza de armas, ¿puede adquirirse por prescripción? Naturalmente que hay que hacer la salvedad de que aquellas cosas que no son susceptibles de posesión tampoco se pueden adquirir por prescripción. Por lo tanto, aquellos bienes que se encuentran fuera del comercio, como serían aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, según el 585, o aquellos que una ley declara que deben pertenecer a la nación toda, como los bienes nacionales de uso público, que han excluido de la posibilidad de ser adquiridos por prescripción. Súper.
quedémonos con esto último, ya, con la plaza de armas. Imagínate que yo celebro un contrato de compra-venta sobre la plaza de armas. Lo celebramos por escritura pública, vamos a un notario, el notario da lo mismo, así que lo protocoliza y es una escritura pública, ¿ya? ¿Qué problema puede tener ese contrato? O sea, varios. Por lo pronto, objeto ilícito, y aún así, el hecho de que no sea objeto ilícito, siendo la plaza de armas un inmueble, se hubiera requerido que se efectuara la tradición, muy probablemente en el evento de que uno llegase al conservador, en razón del artículo 14, 13, 14 o 15 del reglamento del conservador, el conservador de plano rechazaría por adolecer de un vicio de nulidad absoluta de manera manifiesta. Ya, pero hay que distinguir acá, ¿ya? Porque yo te pregunté qué problema iba a tener el contrato. Ah, perfecto, perfecto. Hay que distinguir, porque, a ver, la inscripción, ¿tiene que ver con el contrato? No, son actos jurídicos separados, de alguna manera se comunican, pero son Sí. independientes el uno del otro. Bien, porque ¿qué es ahora volvamos un poco a bienes. ¿Qué sería ¿Sí? el contrato? El antecedente jurídico que sirve de antesala a el modo de adquirir el dominio en virtud del cual efectivamente se va a producir la adquisición. ¿Y qué nombre se le da? Título tras laticio de dominio. Un título. Claro. Un título y el modo, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces, no confundir eso. Ya volvamos al ejemplo. Pues ya, hay un problema de objeto ilícito. ¿A partir de qué normas se configura esta ilicitud de objeto? 1464 del Código Civil, que señala que hay objeto ilícito en la enajenación de ciertas cosas, y el numeral primero señala aquellas cosas que se encuentran fuera del comercio humano. Y según señalando ese artículo y coordinándolo con el artículo 19, número 24, inciso segundo perdón, 19, número 23 de la Constitución, que señala precisamente de que dichos bienes a los cuales ya hicimos mención se encuentran excluidos del comercio humano. Y además que el Ya, 589 también. ya. No, son otras normas. Ya, porque, a ver, en Sí. 1464 dice que hay objeto ilícito en la enajenación. ¿La venta es lo mismo que la enajenación? Tienes toda la razón. No, artículo 1810 sería, Eso. sería precisamente sí. Se pueden Pero vender sí, todas ¿de qué aquellas qué cosas cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Entonces sería el 1810, el artículo 10 y el artículo 1466. Objeto ilícito en todo contrato prohibido, en general en todo contrato prohibido por las leyes. Súper, súper bien. Ya, esa es una posibilidad, ¿cierto? Y también la incomerciabilidad. ¿Es solo un problema de objeto ilícito o puede ser Causa otro ilícita. problema en relación con el objeto? Ah, en relación al objeto. El que no sea comerciable podría configurar la inexistencia del objeto mismo. La Y falta de objeto. exacto, y por tanto la sanción ahí sería o inexistencia o nulidad absoluta. Exacto. Súper, súper bien. Bien. Cuéntame ahora qué es la compraventa. La compraventa se encuentra disciplinada en el artículo 1793 del Código Civil, la cual señala que es un contrato en virtud de la cual una parte se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son entonces los elementos de la esencia de la compraventa? La cosa vendida, el precio, el consentimiento, y en ciertos casos este consentimiento debe expresarse a través de una solemnidad legal. Y la capacidad, por lo pronto. ¿Me escucha? Algo. Ahí sí. Ahí sí. Ya. ¿Hasta dónde me escuchaste? No sé si me escuchaste todo lo No, que dije. llámalo el consentimiento. ¿Sobre qué tiene que recaer el consentimiento? Sobre la venta misma, sobre el precio y sobre la cosa vendida. Bien, súper bien. Vamos con el precio. ¿Qué requisitos tiene el precio? El requisito
varios requisitos, o sea, más que varios requisitos, ¿cuáles son los requisitos prioritarios? Primero, tiene que pactarse en dinero al tiempo de la celebración del contrato. En caso contrario, estaríamos frente a una permuta, por ejemplo. No es necesario, por lo demás, de que se pague efectivamente el dinero. Podría haber una novación, una dación en pago. Y enseguida habría que señalar de que el precio tiene que ser real, tiene que ser serio. ¿Qué quiere decir esto? De que por una parte hay una intención seria de exigir el precio y por otra parte hay una intención seria de pagarlo. No sería un precio serio, real, uno disimulado, uno irrisorio, en fin. Y finalmente tiene que ser determinado por las partes o bien se le podría conferir un mandato a un tercero para que éste establezca el precio, pero en modo alguno podría quedar al arbitrio de una sola de las partes. Súper, súper bien. ¿Es lo mismo el precio serio que el precio justo? Cuando hacemos mención al precio justo, nos referimos a el precio atendiendo al valor de mercado. Eso va a querer decir el precio justo. Un precio serio, como ya adelantaba, podría ser inclusive un precio que sea inferior o superior al precio de mercado. Lo que importa a efecto de determinar la seriedad del precio es si por parte de, valga la redundancia, las partes existe realmente la intención por una de exigirlo y por otra de pagarlo. Que el precio sea injusto. Precio injusto, a contrario sensu, será un precio que no refleje el valor de mercado o el valor venal de la cosa, lo cual, salvo que estemos en un supuesto de una compraventa de un bien inmueble, no va a revestir de mayor relevancia. Es uno de los escasos supuestos en donde tiene aplicación la lesión enorme, exactamente en el artículo 1888 del Código Civil. Y bueno, eso. Eso. Súper, súper bien. Cuéntame, ¿a qué se obliga el vendedor? Uf. Ardua discusión prioritariamente a dos cosas. A, la obligación de dar o entregar la cosa, según materia de arduo debate por la doctrina, que sería la obligación de la esencia por parte del vendedor. Y enseguida habría que señalar la obligación de saneamiento, que se descompone en el saneamiento de la evicción y en el saneamiento de los vicios redditorios. Ambas se encuentran en el artículo 1824, que señala cuáles son las obligaciones del vendedor, 1837 y 1793 también. Excelente, súper. ¿Cuál es la obligación que siempre va a concurrir? La de dar o entregar la cosa. ¿Y por qué? Puesto que, primero, aquello es de la esencia del contrato de compra-venta y el caso de la obligación de saneamiento, esta constituye un elemento de la naturaleza del contrato por cuanto las partes podrían desprenderse de dicha obligación, derogarla. En algunos casos no va a ser procedente de todas maneras la derogación de dicha cláusula, pero en principio es del todo lícito el pacto por el cual se revoca la obligación de saneamiento. Exacto, súper, súper bien. Bien, vamos con la discusión sobre si se obliga a dar o a entregar la cosa. ¿A qué se reduce esta discusión? Si la tuvieras que sintetizar. A. Si el vendedor se encuentra en la obligación de transferir el dominio de la cosa, o bien si él cumple la obligación que nace del contrato solamente entregando la cosa, es decir, dejando en calidad de poseedor al comprador de ella. Bien, muy bien, súper. ¿Y qué relevancia tiene determinar una cosa o la otra? Bastante. Por lo pronto, lo más importante sería de que en el evento de que se estimase que la obligación del vendedor es transferir el dominio de la cosa, estaría habilitado el comprador al no tener cumplimiento aquello para valerse del artículo 1489 del Código Civil, es decir, pudiendo exigir la resolución por inejecución del contrato junto con indemnización de perjuicio sin tener que esperar a que se dé el juicio de evicción, se dicte una sentencia desfavorable,
tener que intentar un nuevo juicio y todo aquel engorroso y lato procedimiento que le significaría no solo tiempo y más de alguna cana, sino también dinero. O sea, todo un problema. Muy bien. Súper, súper bien. Cuéntame, ¿qué es la evicción? La evicción podemos definirla como la privación total o parcial que experimenta el comprador de la cosa vendida en razón de una sentencia judicial por causa anterior a la venta. Muy bien, súper. ¿Y qué causas de evicción conoces tú? La más relevante y evidente que habría que decir sería el supuesto del artículo 1815, es decir, en la venta de una cosa ajena, en donde, si bien esta es válida, quedan salvaguardados, quedan intactos los derechos del propietario para el cual le es inoponible el contrato de compraventa, de manera que éste bien puede ejercer la acción reivindicatoria a efectos de obtener la restitución por parte del poseedor de la cosa que le pertenece en dominio. Bien, bien. Pero entonces, claro, la causa de evicción sería específicamente, La propiedad de un tercero. sería la acción reivindicatoria. Ah, perfecto. Eso es lo que va a producir la evicción. Claro. ¿Ya? Ya, bien. ¿Qué otras causas de evicción conoces tú? ¿Qué otras causas de evicción? Por ejemplo, si la cosa hubiera estado afecta a una medida como el embargo y se Ya, pretendiese obtener la nulidad del contrato que recae sobre la cosa que era materia del embargo, y en este evento ya. podría dictarse una sentencia judicial que declarara la nulidad del contrato por objeto ilícito, puesto que habría una enajenación de una cosa que se encuentra embargada, de manera tal que la sentencia produciría la evicción de la cosa, puesto que se vería en la obligación de restituirla. En general, habría que Bien, decir de no, modo pero genérico, ahí también habría una acción reivindicatoria, po, ¿o no? si habría una acción reivindicatoria, y que no es necesario de que la acción reivindicatoria puede ser respecto a el dominio que se tiene sobre la cosa en sí, pero también podría ejercerse la acción reivindicatoria, por ejemplo, sobre el derecho de usufructo que uno tiene que se materializa en una cosa en concreto. Pero habría que decir que no es imperioso de que sea la acción reivindicatoria, podría ser inclusive, por ejemplo, alguna acción posesoria. En general es toda ocasión que hay un tercero que pretenda tener derecho sobre la cosa, no es imperioso de que se los adjudique dicho derecho en calidad de dueño de la misma, sino que inclusive podría ser alguien que es un poseedor de mejor derecho que uno y que intentara obtener la restitución de la cosa. Bien, súper, súper. Ya. Tú me dijiste que se puede pedir en el caso de incumplimiento la resolución del contrato, el cumplimiento forzado de la obligación y esto acompañado de indemnización de perjuicios, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo llamamos a este conjunto de instituciones? Remedios contractuales. Bien, ¿qué son los remedios contractuales? Son los diversos mecanismos que establece el legislador en orden a que el acreedor pueda obtener un resarcimiento de los perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación contractual. Una parte de la doctrina lo definiría de tal modo, otra, probablemente más antigua o clásica, hubiera señalado que son aquellos medios de los cuales dispone el acreedor a efecto de obtener un cumplimiento equivalente, tal y como si se lo hubiera pagado de manera íntegra y oportuna por parte del deudor incumplidor. Muy bien. ¿Y existe alguna especie de orden de prelación entre los remedios? Uf. El artículo 1489 señala de que se va a poder
demandar la resolución o el cumplimiento forzado con indemnización de perjuicio, de manera de que en base a un análisis exegético no cabría más que concluir que la acción de indemnización de perjuicio siempre es complemento del ejercicio de una acción de cumplimiento forzado o de resolución por inejecución. Pero se ha postulado de que constituye un derecho autónomo el solicitar el cumplimiento, o sea, la acción de indemnización. Y antiguamente, en antaño, se estimaba de que la acción por excelencia en prelación era la acción de cumplimiento forzado por el principio de vigencia de los contratos o de permanencia de los mismos, el cual se traduce muy elementalmente en el aforismo Brocardo, según el cual los pactos se celebran para cumplirse. Muy bien, muy bien. Y en este sentido, ¿por qué se ha desechado que, o la doctrina moderna dice que no existiría este orden de prelación? ¿Qué es lo que se busca proteger? Sí, se busca proteger realmente el interés de indemnidad que tiene el acreedor, que se materializa en toda su entidad y extensión al tiempo en que se produce el incumplimiento contractual. De manera que, en última, va a ser él el que va a tener mayor razón o mayor, por así decirlo, criterio para poder seleccionar cuál es el remedio que satisface o compensa su pretensión que fue vulnerada por el incumplimiento del deudor, de manera que es visto desde la posición del acreedor. Bien, ¿y se te ocurre algún caso en que el cumplimiento forzado no podría satisfacer el interés del acreedor? O sea, excluyendo aquellos supuestos en donde ya ni siquiera es posible obtener el cumplimiento forzado. Por ejemplo, podría ocurrir algo rebuscado, pero en un contrato de tracto sucesivo, que ocurriese el incumplimiento de la obligación de uno de los periodos y de que en virtud de aquello uno se hubiese visto forzado a celebrar otro contrato y a contraer otra obligación con un proveedor externo, puesto que uno se encuentra en un encadenamiento productivo en donde uno tiene que cumplir, de manera tal de que aquel vendedor que me incumplió y con el cual yo tengo un contrato de tracto sucesivo, yo no quiero ni obtener el cumplimiento forzado, puesto que mal yo ya contraté con un tercero para poder proveer a mis clientes, ni tampoco quiero resolver el contrato, de manera tal que únicamente me quedaría la alternativa de demandar autónomamente por los perjuicios que se hubieran seguido. Excelente, súper, súper bien. Ya, eso es responsabilidad contractual, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de responsabilidad conoces tú? La responsabilidad extracontractual. Muy bien. ¿Y qué diferencias fundamentales podemos ver que existen entre ambos regímenes? Diferencias fundamentales. Primero, el hecho que las origina o las motiva, que en el caso de la responsabilidad contractual es el incumplimiento imputable de una obligación contractual. En el caso de la responsabilidad extracontractual, no hay el incumplimiento imputable de una obligación contractual, sino un hecho voluntario imputable que genera daños. Bien, bien. ¿Qué otras diferencias? Primero, en materia de capacidad, la capacidad en materia de responsabilidad contractual nos atenemos a las reglas generales del artículo 1400, no voy a decir el artículo, no vale la pena, pero sería de 18 años en adelante, y en materia de responsabilidad extracontractual se tiene capacidad delictual o en materia extracontractual a partir de los 7 años, sin perjuicio de que entre los 17, o sea, entre los 7 y los 16 años va a quedar a prudencia del juez determinar si se actuó con discernimiento suficiente. Bien, bien. ¿Qué otra diferencia? Por ejemplo, la responsabilidad contractual tiene incidencia a efecto, si entendemos la responsabilidad contractual en un sentido restringido como la acción de indemnización de perjuicio, esta requiere la mora del deudor o al menos la contravención en el caso de que sea una obligación de no hacer,
En el caso de la responsabilidad extracontractual, el punto cardinal sobre el cual se origina la responsabilidad ni siquiera en última es la existencia de un hecho voluntario, sino es la existencia de un daño, la producción de un daño, siendo imperioso, en este caso, la posibilidad de establecer un nexo causal entre aquel hecho voluntario y el daño producido. En contrapartida, en el caso de la responsabilidad contractual, vamos a tener que enlazar o verificar dicho nexo causal entre lo que es el incumplimiento imputable y el daño. Súper, súper. Por ejemplo, en cuanto a la prescripción, ¿hay alguna diferencia? Sí, la responsabilidad extracontractual, la acción de indemnización de perjuicio, prescribe, tal y como el resto de las obligaciones personales, en el plazo de 5 años desde que se hace actualmente exigible, es decir, desde que se produce el incumplimiento, desde que la obligación es actualmente exigible. En el caso de la responsabilidad extracontractual, esta es en el plazo de 4 años desde que comienza la prescripción, desde que se hace exigible, aunque realmente la doctrina hoy en día dice desde que se manifiesta el daño, y en este caso sería una prescripción de corto tiempo, en donde, por ejemplo, no tendría lugar la suspensión de la prescripción del artículo 2509, lo que sí ocurriría en el caso de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual. Bien, súper bien. Ya, terminamos. ¿Cómo te sentiste? Bien, tranquilo en general, o sea, como que sí, sí. Ya. Y bueno, súper bien, súper bien. La verdad te felicito, creo que has hecho un muy buen trabajo en el estudio. Se te nota porque das muy buenas respuestas, súper completas. Eh, Tienes una muy buena forma de contestar. Eres ordenado, respondes calmado, pero no excesivamente lento, entonces se te entiende bien lo que estás hablando, así que súper bien. Te mueves de forma muy fácil por la materia, lo que es bueno. Ya, yo te cambié harto de tema, que eso es muy difícil para la cabeza, y la verdad es que a ti fue como que yo percibí como que no te costara. Yo sé que cuesta mucho, pero de verdad creo que eso demuestra que dominas muy bien la materia, porque en el fondo es como si no te costara, ¿cachai? Y me parece bien entonces que hayas hecho estas interrogaciones como de todo procesal, todo civil, porque creo que han dado su efecto, ¿cachai? Te has movido, o sea, te mueves fácilmente por la materia, eres capaz de pasar de un tema a otro, de relacionar, así que súper bien. Tienes algunos pendientes, pero la verdad nada que me preocupe especialmente, ¿ya? Sí te voy a decir que trates de, quizás, tú respondes súper bien, pero la verdad es que ser preciso al contestar, ¿ya? ¿Cómo Como se pegó contestar justo ahí? más preciso, Ya. ¿ya? Como contestar solo lo que te están preguntando, no ir para atrás, ¿cachai? Ya, perfecto. Ya, porque depende del profe que te toque, hay profesores que les da lo mismo, pero hay profesores que son más apuretes, ¿cachai? Y es como, a ver, Al no me grano. venga a hablar de la materia, respóndame lo que yo le pregunté, ¿cachai? Entonces, ojo con eso. Eso es algo bueno que tú tienes, pero hay que manejarlo estratégicamente, ¿ya? Obviamente esto también es un trabajo de comisión. Cuando te ven los profesores, tú estudias a los profesores y le preguntas a las personas que tú conozcas que le han tocado y les preguntas cómo es el profe, ¿cachai? Pero hay que tener ojo con eso, ¿ya? Hay ciertos pendientes, algunos sí son relevantes, pero la verdad es que no me preocupa, como te dije, especialmente porque creo que te vas a poder hacer cargo de ellos, ¿ya? Como ya terminaste todo el programa en el fondo, tienes tiempo para resolverlo. Así que bien, creo que vas súper bien encaminado, así que tranquilidad también por ese lado. ¿Ya? Que has Gracias. hecho un buen trabajo. Ahora, la verdad es que en esta última etapa, el mayor desafío, encuentro yo, es manejar el nervio, el cansancio también, porque el cansancio se empieza a notar y uno se empieza a quemar, entonces hay que tener ojo con eso, hay que tomarse tiempo de descanso, hacer deporte, hacer otras cosas, ¿ya? Es bien importante eso. Así que eso, te voy a decir los pendientes, Ya, ¿ya? perfecto. Ya. Manifestación de la teoría de los actos propios, relacionar con las reglas de la nulidad, ya. Este es otro alcance que te voy a hacer. Para los principios, ojalá tener aplicaciones concretas en el Código Civil, normas, ¿ya? Normas que recojan estos principios, ¿ya?
Estuvo súper bien tu exposición de la buena fe, súper bien. Mm. Pero ya que vas a hacer tu cédula de la probidad, y obviamente esto se relaciona con la buena fe, Bueno. estúdiate bien las manifestaciones concretas de la buena fe en el Código Civil. ¿Ya? Ya, perfecto. General, o sea, especialmente serían casos de buena fe subjetiva, ¿no? Claro, Ya, claro, pero porque tú la teoría de los poderes aparentes ya, perfecto. en el mandato y Sí, así, ¿ya? ya, perfecto. Buena, buena. Anótame esa porque es clave, Sí. 2173. Así que bien. Teoría de... Ya. Buena, súper buen ejemplo, de hecho. Ya. Entonces, a ver, todo ojo con eso, ¿ya? Discusión sobre si la dación en pago es un... Ah, no, antes de eso. Manifestación de la teoría de los actos propios relacionar con las reglas de la nulidad, ¿ya? Lo mismo, onda. Todas las teorías de la buena fe, los actos propios, las apariencias, todo eso trata de encontrar la manifestación en el Código Civil, ¿ya? En el apunte me parece que están... las dicen ahí, así que no debería ser muy ¿En los difícil, apuntes ¿ya? de cuál materia sería? El primero, de actos jurídicos. ¿Te acuerdas Ya. que no me acuerdo por qué en actos jurídicos se hablaba de la buena fe y de todas estas teorías? Que yo estudié con unos apuntes, nada que ver. Sí, Sí, ya, pero en lo de Aule me sale. ya, Así perfecto. que igual para que lo revise, ¿ya? Discusión sobre si la dación en pago es un título transliticio de dominio, ya. Puede ser problemático mencionar la dación en pago como un título transliticio de dominio así sin más, porque hay una discusión, ¿ya? Entonces ojo con eso. Al definir posesión, siempre hay que mencionar la presunción de dominio, o sea que es el segundo inciso, ¿ya? Fundamento, repasar los fundamentos de la presunción de dominio. La prescripción tiene que alegarse y esto se relaciona con que tienen que probarse sus elementos. Y esto habla de, en procesal, después lo vas Claro. a alegar y probar, ¿ya? Por ir listado de cosas que no pueden adquirirse por prescripción, ¿ya? Especial énfasis en los bienes incomerciables, ¿ya? Ese es como el ejemplo clásico. Ejemplo de venta de la plaza de armas. No confundir los problemas del contrato con los problemas de la inscripción, porque esto alude a la distinción entre el título y el modo, ¿ya? Recordar, obviamente van a estar relacionados, pero atienden que son problemas jurídicos distintos y que por lo tanto tienen consecuencias distintas, ¿ya? Recordar el juego de los artículos 1464, 1810 y 1466. Y finalmente el paralelo de REC y REX. Yo te recomiendo manejar al menos 6 criterios que podáis decir, te puse ahí entre comillas, de una, ¿ya? Ya, perfecto, perfecto. Sí, ese lo tengo pendiente de revisar. Clásica pregunta, y, o sea, si tú dices 6 criterios, hay como 15. Así que para tener de sobra, ningún profesor te va a aguantar más de 6 criterios. Te van a decir, ya, vamos a otra pregunta. Ya, ¿Ya? perfecto. Así que, como que siempre con los paralelos, diría 5 y 7 criterios que manejéis bien, estáis perfecto. Ya, súper. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna otra duda o comentario? No, nada más que agradecerte y que te mejores. Ya, eso Sí, no, pero ya me voy a mejorar, sí, estoy pasajero, gracias. Oye, para la próxima semana, ¿qué te anoto? Todo procesal. Ya, de nuevo, ya, buenísimo. Sí, todo procesal, no. Bueno, que estés súper bien. Igual tú. Espero volver a verte, si es que no, te deseo mucho, mucho éxito y ahí vamos a estar atentos. Muchas gracias, Victoria, que te vaya bien. Chao. Que estés súper bien, gracias.